Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 34. En esta ocasión voy a relatarles un artículo que escribí para la revista del Instituto Mexicano del Derecho, la cual fue publicada a inicios del mes de marzo. En la revista se abordó el tema respecto a el juzgador como garante de las habilidades o destrezas del defensor. En el artículo señalé que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversos criterios la obligación que tiene el juez de enjuiciamiento y también el juez de control de corroborar la calidad de licenciado en Derecho que debe ostentar el defensor del imputado o del acusado en las diversas audiencias del proceso penal. A manera de ejemplo, cité una tesis bajo el rubro 2022-508, publicada en diciembre del 2020, bajo el rubro siguiente: defensa adecuada en el proceso penal acusatorio. En la audiencia de juicio oral, el juez de enjuiciamiento está obligado a corroborar la calidad de licenciado en Derecho del defensor que está interviniendo en la audiencia. La justificación que encuentra o que encontró en su momento el máximo tribunal del país es que en el desarrollo de la audiencia de juicio oral se generan actos bajo el principio de contradicción que pueden repercutir en la esfera jurídica del acusado. Empero, he de señalar que a criterio del de la voz, este derecho que tiene, o esta obligación, perdón, que tiene el juzgador de vigilar la calidad del licenciado en Derecho debe suscribirse a todo el proceso penal, ya que en el mismo, en todo el trayecto del proceso penal, se generan actos que necesitan la aplicación de dicho principio. Luego entonces, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un defensor para brindar una defensa adecuada? Al respecto, existen diversos criterios de lo que debemos entender por defensa técnica y defensa adecuada, en la cual se señala en el artículo que ésta se debe entender desde dos vertientes: la vertiente formal y la vertiente material. En la vertiente formal, por defensa adecuada, debemos entender que el profesional debe contar con título y cédula que le permitan el ejercicio de la profesión. Mientras que en el sentido material, es decir, en el sentido de poner en práctica ya los conocimientos, tiene que ver con que el defensor que asista a un imputado, a un acusado, debe ser diligente, debe ser experto, debe ser acucioso. Además, que debe preparar su defensa mediante objetivos claros. Entre ellos puedo señalar: 1. Tener una estrategia de defensa. 2. Contar con capacidad técnica para el ejercicio de la defensa. 3. Cumplir con los deberes que señala en la ley. Es decir, no solo los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también en el sentido que señala la Constitución y, por qué no, los tratados internacionales. En ese aspecto, tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que reconocen como parte esencial del derecho a gozar a una defensa adecuada, es que el defensor cumpla con el aspecto material, no solo el formal, de lo que debemos entender que los defensores que participamos en un proceso penal defendiendo los derechos de un imputado o de un acusado, este debe estar controlado por el juez en su calidad de garante y rector del procedimiento y del proceso penal. Además, debo agregar que no solo basta tener los conocimientos jurídicos, sino que estos se deben saber aplicar. No solo debo tener el conocimiento, sino que debo saber cómo aplicar ese conocimiento. La pregunta que nos hizo el maestro José Daniel Hidalgo Murillo: ¿tiene un juez la capacidad de valorar el conocimiento y calidad del defensor?
Esto lo respondo a la luz de lo que señala el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, entre otras cosas, señala que siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe a otro. Y esto se traduce en que el Código Nacional le señala al juez de control y el juez de juicio oral o juez de enjuiciamiento en la etapa de juicio la obligación de velar por el derecho humano a la adecuada defensa. Ahora, esa adecuada defensa debe limitarse, esa vigilancia que sostiene el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento debe suscribirse o circunscribirse o limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, como es el nombramiento de un licenciado en Derecho, que éste cuente con título y cédula profesional. Eso no es suficiente a criterio del de la voz, ya que con ello no se hace efectivo el derecho humano a la defensa adecuada en su vertiente material, sino que requiere que el juzgador implemente las medidas necesarias y pertinentes para percatarse que el imputado tiene la asistencia de un defensor que conoce el sistema procesal penal, pero además que tiene los conocimientos en materia penal. Es decir, que el juez se traduce en garante de ese derecho humano a la adecuada defensa. Señalo lo anterior, ya que si bien es cierto, el órgano jurisdiccional debe ser imparcial y únicamente debe concretarse a ser el guía del debate y por ende guía en el proceso, no debemos pasar por alto la reforma penal del 2011, de junio del 2011, en el cual, dije reforma penal, pero reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, el cual se traduce de que hubo una reforma a nuestra Constitución y en el artículo primero, párrafo tercero de la misma señala, entre otras cosas, que es una obligación de todas las autoridades, en este caso del órgano jurisdiccional, el promover, respetar, el proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin olvidarnos del principio de que nosotros no podemos vender, no podemos enajenar, es decir, nuestros derechos humanos, es decir, el principio de inalienabilidad de los derechos humanos. Luego entonces, apegándonos a este derecho fundamental, debemos tener como cierto que es una obligación del juez de enjuiciamiento o bien del juez de control a nivel constitucional el hecho de velar por los derechos humanos de una persona imputada. En uno de los libros que su amigo y servidor ha tenido la oportunidad de leer, el juez Aaron Barak, al reflexionar sobre su labor, señala que un juzgador tiene diversos papeles, señalando que debe ser fundamental su papel como creador del derecho y su papel como intérprete de nuestra Constitución y de las leyes. Así también se traduce en un revisor de las leyes en materia de constitucionalidad, haciendo énfasis este juez que los preceptos esenciales son fundamentales para la independencia del Poder Judicial, la objetividad del Poder Judicial y finalmente la confianza pública en el Poder Judicial. Es decir, que los jueces busquen efectivizar los derechos humanos de las personas, los derechos fundamentales. Por lo tanto, a criterio del juzgador, si un juez de control o un juez de juicio oral tienen la obligación y no solo la facultad de velar por la capacidad
y el entendimiento que tiene el defensor del imputado o del acusado al participar en un proceso penal, ya que esa calidad que tienen los jueces no solo se circunscribe a tener conocimientos de derecho, sino que debe tener una calidad moral, calidad ética y calidad profesional para valorar el conocimiento y el desempeño del defensor ante la defensa de un imputado. Espero que esta cápsula sea de su agrado, mis queridos jurisconsultos. Para aquellos que por primera vez se están acercando a nuestro canal, los invito a que se suscriban, a que le den like y no se olviden activar la campanita de notificaciones, porque los derechos humanos no se detienen ante los muros de una prisión. Vamos haciendo academia. En esta ocasión les recomiendo el siguiente libro. Muy bien, el libro que les voy a recomendar es precisamente el que cité en esta cápsula. Un juez reflexiona sobre su labor. El papel de un tribunal constitucional en una democracia. Escrito por el juez Aaron Barak. Vamos haciendo academia.